Hoy es lunes 25 de agosto del 2025 y en este episodio me acompaña aquí en la cabina de audio de Brújula Viviana Belsazo, periodista. Ella es cotitular junto con Jorge Fernández Menéndez del programa Todo Personal en ADN 40. Tiene su columna en el periódico La Razón. Es también colega en Opinión 51. Viviana, gracias por estar aquí. Ana Paula, muchísimas gracias por invitarme y bueno, me encanta estar en este podcast de Brújula al que sigo, por supuesto, todos los días. Oye, a ver, vamos a platicar de algo que me parece importantísimo. Tiene que ver con libertad de expresión, tiene que ver con abusos de los servidores públicos, tiene que ver con justicia, tiene que ver con temas de violencia sexual. O sea, el caso del que nos vienes a platicar tiene que ver con tantas cosas que nos afectan tanto como sociedad, que me parece interesantísimo. Y pues quisiera rápidamente que nos platiques, pues, ¿qué pasó contigo y con Ricardo Rodríguez Vargas, que fue el titular del INDEP, el nombre célebre de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, antes era el IPAB? ¿Qué pasó ahí, Vivi? Ana Paula, bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque la semana pasada, en la última sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tema histórico porque esa corte se acabó, le desecharon un amparo a Ricardo Rodríguez Vargas en donde me había demandado y donde me tuvo en tribunales 4 años y medio por un tema, me demandó por daño moral. ¿Por qué? A ver, platícanos, danos un poquito un antecedente de este hombre. Bueno, en el 2020, en octubre del 2020, escribo yo una columna que se titula INDEP, Sexo, Alcohol y Bienes. La verdad no tenía conocimiento de quién era este señor Ricardo Rodríguez Vargas, pero sí me llama la atención cuando de repente le ponen a este organismo el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y empieza a aparecer en las conferencias matutinas del presidente López Obrador, en donde se habla de subastas, donde se habla de una cantidad de dinero enorme que se estaba decomisando a la corrupción y al crimen, y entonces todo ese dinero se iba a devolver a la nación. No fue así. Partes de estos recursos Oye, los hubo utilizó. todos estos videos, ¿te acuerdas de la gente en Los Pinos, en donde hicieron una exposición de que si coches, joyas, de todo lo que según esto se le había incautado, o tal vez algunas cosas sí se le habían incautado al crimen organizado y a delincuentes, y se hacían estas subastas en Los Pinos? En Los Pinos y en otros lugares, pero sí, el chiste era hacer un gran show. ¿Qué sucede? Empiezo a averiguar, me empiezan a decir que estas subastas estaban amañadas, que de alguna manera su titular, Ricardo Rodríguez Vargas, lo que hacía era ponerse de acuerdo con los distintos compradores. Entonces, por fuera decía un lote de telas que costaba millones y millones de pesos, se los dejaba en pocos millones de pesos y entonces se arreglaban por fuera. También se empieza a descubrir todo este tema de cómo manipulaban las joyas. Imagínate, en el INDEP había una bóveda, imagínate la cantidad de diamantes y cosas que había. Entonces, evidentemente, no cuesta lo mismo una circonia que un diamante, y les quitaban las piedras preciosas. Se hace un escándalo. O sea, las quitaban y las sustituían con circonia. Y entre esas joyas no se podían vender. Y es muy interesante ver porque lo quitan a Ricardo Rodríguez Vargas y entra su sucesor, un señor que se llama Jaime Cárdenas, afín al gobierno federal, pero un hombre mucho más educado, mucho más decente, mucho más sensato, ¿no? Recto, y empieza a descubrir todo esto y lo documenta. Está solo 100 días. ¿Por qué está solo 100 días? Porque empieza a ver la cantidad de cochineros que se daban en ese instituto y renuncia y presenta toda la información a la Fiscalía General de la República. No pasa nada, pero a raíz de que empiezo a hacer varias publicaciones, se me acercan varias chicas y me empiezan no solamente a contar la cantidad de tranzas que había dentro del INDEP, sino cómo este señor acosaba a sus trabajadoras. Entonces, este señor argumentando temas de seguridad. Oye, pero esas historias están fortísimas. Alcancé a leer algunas de las que publicaste. Este tema de que en su oficina para entrar se necesitaba huella, ¿no? Sí, argumentando temas de seguridad. Entonces, se necesitaba para entrar y para salir huella. Entonces, imagínate que llamaba a acuerdo a cualquiera de sus colaboradoras,
y ahí cuentan ellas, les hacía ciertos ofrecimientos. Muchas de ellas, por supuesto que no aceptaban, pero hubo fiestas, había mariachis. Imagínate en un lugar público, en una oficina de gobierno, sí. Un desastre lo que sucedía ahí. Pero además de todo se volvió muy prepotente Ricardo Rodríguez Vargas por lo que cuentan estos testimonios. Y me dicen, a ver, Ricardo Rodríguez Vargas al principio llegó siendo un hombre muy tranquilo, muy honesto. ¿Y qué sucede? De la nada empieza a volverse muy soberbio, empieza a bloquear los elevadores para que nadie pudiera subir al mismo tiempo que él y empieza a utilizar los bienes del INDEP como las camionetas blindadas. A mí me para su uso personal. Para su propio beneficio. A mí lo que más me preocupa de todo este caso es que evidentemente es un tema de censura. Yo creo que ahora con este fallo que tuvo la Corte pero a mi favor, espérame, vamos un poquito para atrás. Entonces, tú estás escribiendo, documentando todos estos casos de abuso, de poder, de corrupción dentro del INDEP y de acoso sexual. Y los escribes, los investigas, los documentas y los sigues escribiendo. Y lo sigo escribiendo, pero también, a ver, todos estos casos simultáneamente no es que haya sido una investigación exclusiva. Todos estos casos de corrupción del INDEP, si ustedes googlean qué está sucediendo con las subastas del INDEP, pues se puede ver claramente que había, muchísimos medios ya sabían lo que estaba pasando. No era un secreto lo que sucedía en el INDEP y sobre todo... Era hasta un poco cínico pensar que le llamaste instituto para devolverle al pueblo lo robado y ahí mismo el funcionario titular de la dependencia estaba robándose lo que debía de devolvérsele al pueblo, ¿no? Que la verdad hoy no sé si lo que retenía este señor era solamente para él o para compañeros de trabajo, digamos, para otros funcionarios, eso no lo sé, pero me imagino que así se manejaban las cosas. Pero sí, sí se sentía muy poderoso. Él luego dice que demandó un pobre ciudadano común y corriente a una periodista y no es verdad. Bueno, entonces viene aquí tu caso. Le molestan tus artículos y presenta una demanda. Porque no existe el tema de difamación en el sistema jurídico mexicano, ¿no? Fue daño moral. Daño moral, ok. Me dice de repente, cuando sale la columna, empieza a amenazarme por el Twitter, pero además de todo, mete a mi esposo que nivel en el entierro en este asunto. Sí. Entonces, trata de subirlo al pleito, por supuesto que no se puede, pero me dice, baja la columna o nos vemos en los tribunales. Y efectivamente, Ricardo Rodríguez Vargas me tuvo en los tribunales muchos años y nos estuvimos viendo las caras varias veces, sobre todo en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, donde, como se menciona, estas etapas de mediación, y ahí Ricardo Rodríguez Vargas me dice, a ver, baja el tema del acoso, no me importa el otro tema porque ese yo lo veo con la función pública. Yo me arreglo con la Secretaría de la Función Pública. Ese es el grado de impunidad de estos personajes que están utilizando una y otra vez el tema de censura para callarte, de daño moral, de demandarte por daño moral para censurarte y callarte. ¿Y tú pensaste en bajar tus columnas en aras de acabar con el problema jurídico? Mira, pelearte contra el poder, porque este hombre dependía de un señor muy, muy, muy poderoso, que era nada más ni nada menos que el particular del presidente López Obrador, hoy senador Alejandro Esquer. Pelearte con la presidencia es muy difícil. Entonces le dije al señor Rodríguez Vargas, no vuelvo a escribir de usted, pero ya. No voy a bajar mis columnas. No voy a bajar mi columna y ya, no vuelvo a escribir de usted. Y me dice, ¿sabes qué? No, retráctate de lo que dijiste. Ese fue el primer acuerdo al que tratamos de llegar. Le dije, no me puedo retractar porque yo lo investigué, lo trabajé. Y retractarte de alguna manera sería decir, el trabajo periodístico que yo hice fue mentira. Y no lo fue. Uno también tiene que proteger habían confiado en ti muchas mujeres salirte a contar sus historias, ¿no? Muchas mujeres, y esa es la segunda parte. No puede decir quiénes fueron las que me contaron o qué información tenía yo, porque me hubiera quitado yo del problema judicial, pero a ellas sí las hubieran demandado. Entonces, imagínate nada más lo que hubiera sido. Uno tiene que proteger a sus fuentes y proteger su trabajo. Claro, por supuesto. Y entonces, ¿qué pasó? Porque dices que han sido 4 años y entendemos que tu caso llegó a la Suprema Corte, que eso es lo que lo vuelve pues realmente llamativo, pensar que una demanda de un funcionario público así llegue a la Suprema Corte. Platícanos todo ese trayecto, Viviana. Es que es un sinsentido que casos así
tan banales, digamos, lleguen a la Suprema Corte cuando evidentemente es un caso de demandar a un periodista para censurarlo. No tendría ni siquiera por qué llegar a la Suprema Corte. Se trata medio, Ricardo Rodríguez Vargas me pide que me retracte de las columnas, por supuesto, en ese momento ya no lo hago, pero sí ejercieron presión con jueces y magistrados, gente muy poderosa, y ahí aguantamos y aguantamos y aguantamos todas las instancias. Fue Tribunal de la Ciudad de México, se fue a colegiados, y de ahí llega a la Suprema Corte, que era un tema difícil, que difícilmente se le hubieran otorgado a Rodríguez Vargas. ¿Por qué? Porque ya los colegiados se habían basado en una jurisprudencia que había puesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, con la buena suerte de que 2 días antes de dejar la Corte, la Suprema Corte emite 3 criterios de jurisprudencia que protegen a periodistas, columnistas y articulistas. Esto es darles criterios a los jueces y magistrados para que sepan cómo juzgar estos casos, previendo la Suprema Corte, la saliente, que hay muchísimos casos de denuncias para poder callar a los periodistas. Y fue una denuncia aislada, pero hay periodistas que reciben denuncias por cada artículo. ¿Cuánto te cuesta que de repente te llega una ahorita demanda? Antes de entrar al aire estábamos platicando tú y yo de todos los colegas que sabemos que tienen una demanda en su contra, ¿no? A ver, está el caso de Héctor de Mauleón con el Tribunal de Tamaulipas, está el caso de Laida Sansores, que ha demandado a muchos periodistas locales, y ahora me dicen que también está demandado Carlos Marín. Ajá. Está el caso de la diputada Diana y su esposo Sergio Gutiérrez, que demandaron a una ciudadana, dato protegido. Y bueno, ahora la esposa del expresidente López Obrador también ya dijo que ahora que entra el nuevo Poder Judicial van a poder demandar a todos los periodistas. Entonces, sin lugar a dudas, es un tema de censura. Ella quejándose por la publicación del diario ABC de España, en donde afirman que se irá a vivir a una zona residencial en Madrid, La Moraleja, que es súper elegante, y que se va a ir a vivir para allá, habiendo pedido la nacionalidad española, y se lleva a su hijo que va a estudiar posiblemente en la Complutense. Es lo que dice el artículo del ABC de España, que ella refuta. Es lo que dice el artículo, que ella, bueno, finalmente parece ser que se quedan aquí en México y que Jesús Ernesto va a estudiar en la UIC aquí, al sur de la Ciudad de México, pero efectivamente no desmiente nada más, pero sí está la amenaza constante de te voy a demandar. ¿Y qué está pasando con muchos de nuestros colegas? Que se están autocensurando. No voy a escribir de tal señora gobernadora porque esa demanda, no voy a escribir de este señor porque este señor demanda. Y la libertad de expresión no solamente es un derecho de los periodistas, también de la audiencia y de todas las personas que nos están escuchando, que merecen saber qué está pasando. Y sí siento, y lo he dicho, yo llevo trabajando en medios de comunicación desde el sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Nunca había sentido tanta censura como lo veo ahora. ¿Tú qué dices, Ana Paula? No, completamente de acuerdo. O sea, siempre hay lineamientos, temas sensibles, personajes sensibles, ¿no? Pero creo que sí hemos ido perdiendo la libertad para, ya me estás entrevistando ahora, Tony, pero sí, la libertad para poder decir, o sea, sí te tienes que pensar 2 veces ciertos temas y hablar o escribir de ciertos personajes. Yo recuerdo, por ejemplo, el sexenio pasado, el de Andrés Manuel López Obrador, que pues decíamos, mejor con la familia del presidente ni escribamos ni hablemos de esos temas. Y creo que en este sexenio ya los hijos del expresidente dejaron de ser intocables, pues porque ha sido tal lo burdo del contraste entre el discurso y las acciones que sería pues imposible de esconder, ¿no? Pero sobre todo, a ver, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice, a ver, no hay que hablar de la familia y mucho menos de los hijos menores, pero si ya son hijos adultos que están cometiendo ellos actos de corrupción, ¿por qué no podemos decirlo? No, totalmente de acuerdo. Y entonces, bueno, o sea, sí creo que es un momento delicado para el periodismo y lo estamos viendo no solo en México, cosa que no es un consuelo ni una justificación, simplemente es una llamada más de atención, ¿no? Lo que está ocurriendo también en Estados Unidos, en donde los medios o se están autocensurando o están de plano pagándole a el gobierno de Trump, a Trump, para que si su biblioteca y tal, con tal de llevar la fiesta en paz con el poder. Entonces es algo que cuesta mucho trabajo ganarse y es muy fácil
de perder. O sea, el deterioro en la relación poder-medios que estamos viendo ahorita en Estados Unidos creo que ha sido muy rápida, y en México ha tenido etapas y ahorita está en una etapa que considero muy delicada, ¿no? Lo que siento es que sí hay que cuidar mucho este derecho de poder expresar lo que investigamos, lo que decimos, lo que trabajamos. ¿Por qué? Porque en este momento pareciera ser el único contrapeso que hay al gobierno federal. Vemos cómo se han adueñado con esta mayoría calificada con los congresos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, cómo viene esta reforma judicial que evidentemente favorece al Ejecutivo, cómo controlan el Ejecutivo. Y pues ahora de alguna manera han tratado de crear un nuevo ecosistema de periodistas, pero seguimos los periodistas que hemos trabajado toda la vida de una manera seria y que no han podido callarnos. Es un momento clave en donde creo que sí les estamos incomodando. A ver, pero ¿cómo es que llega tu caso a la Suprema Corte? Es la parte que sigo sin entender. Y luego, platícanos un poco de cómo ganaste. Bueno, llega a la Suprema Corte porque se fueron agotando todas las instancias donde fui ganando una. O sea, primero te demandan demandan ante el Tribunal de la Ciudad de México. Primero me demandan ante el Tribunal de la Ciudad de México. No queda conforme con la resolución del juez, en donde dice que a un funcionario público se le juzga y se le cuestiona de distinta manera y pues que el daño moral no aplica, porque los funcionarios tienen que tener la piel bastante más gruesa. Son figuras públicas. Luego se va a colegiados y también le dicen, bueno, no aplica el daño moral, y entonces él pide nuevamente que se revise el caso en un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que realmente tendría que haber sido un caso que no atrajera a la Suprema Corte, porque ya estaba basado en una jurisprudencia. Pero bueno, finalmente lo atrae la Suprema Corte, y una gran noticia fue que todavía se resolviera con la corte anterior. Antes de que llegáramos al fin de una era, como lo llamó la presidenta. Antes de llegar al fin de una era, en donde creo que hubo una corte bastante imparcial. Entonces, estoy muy contenta de que se ganó, porque es un precedente, no es un tema mío personal, es un tema, yo creo, que de todos los periodistas. Bueno, no sé si genera precedente porque entra una nueva Suprema Corte y no sé qué va a pasar con la jurisprudencia que existía de la Corte pasada. No sé si tú sabes, le podemos preguntar a algún abogado. Sí. Me imagino que tendrían que cambiarla para que aplique la nueva, pero tampoco es como que puedan cambiar de volada todas las jurisprudencias y todas las leyes que hay. Imagínate lo que sería eso. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ganas? ¿O qué pierde Ricardo, siempre se me olvida su nombre, Rodríguez Vargas? ¿Qué pierde él al perder la última instancia en la Suprema Corte? Bueno, simplemente se le dice al señor que yo no soy responsable del daño moral que se le causó, y ahí acaba, y de alguna manera protejo mi trabajo que llevo trabajando como periodista años. Llevo 15 años publicando todos los días una columna en La Razón. Nunca había recibido ninguna demanda. Tengo casi 17 años haciendo un programa de investigaciones especiales todas las noches en ADN 40. Tampoco nunca había recibido una demanda. Y bueno, finalmente le dicen a Ricardo Rodríguez Vargas que lo que se publicó nunca, lo que llama la atención es que nunca dijo no es cierto. Dijo, esto es daño moral. Claro, pero no tiene que investigar a alguien, la Fiscalía, no sé si de la Ciudad de México o quién, pues las acusaciones o los señalamientos de violencia sexual y de acoso. Me imagino que para que haya un señalamiento, se pueden abrir distintas investigaciones en la Fiscalía por nota periodística, pero me imagino que tendrían las víctimas que presentar una denuncia, pero sobre todo, las acusaciones en contra de Rodríguez Vargas están ahí, las hizo su sucesor, no las hice yo, las hizo su sucesor, Jaime Cárdenas, presentó una carta pública, dijo por qué estaba renunciando y presentó toda la evidencia. Entonces, bueno, no es ni siquiera un tema mío, es un tema que tendría que ver Rodríguez Vargas con su sucesor y lo tendrían que ver las autoridades y darle seguimiento a este caso. Ok, entonces, y la parte económica, el costo económico que significó para ti, pues, llevar un juicio de 4 años, ¿qué pasa con eso? Mira, tendría yo que demandar a Ricardo Rodríguez Vargas para reclamarle costos de abogados. Pero ya. Yo es un tema que no quiero ya hacer. Tuve un muy buen abogado, la verdad, el licenciado Raúl Melgoza. Me dijo, Viviana, vamos a mantener esto
en silencio, no quiero que se haga un tema mediático, queremos proteger a las víctimas, vamos a ganar porque la libertad de expresión tiene que triunfar. Y bueno, analizó el caso jurídicamente de manera impecable y gané. Y bueno, pues ya, me imagino que cada quien se queda con su golpe, me toca pagar al abogado, fue mucho desgaste, pero defender la libertad de expresión no tiene precio, creo que hay que seguir defendiéndola todos los días y ha estado muy padre haber ganado porque de alguna manera me he sentido muy acogida por todos los amigos del medio que también están luchando para poder tener esta libertad de expresión. Viviana Belsazo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Brújula y platicarnos de este caso que, como digo, tiene ahora sí que un poco sexo, de drogas todo. Y rock and roll. Exacto, como le llamaste a tu columna, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ana Paula, y muchísimas gracias a todo tu auditorio de Brújula. Gracias.